Hola, mi nombre es Nicole y mediante el siguiente video voy a hablar un poco acerca de los autores y precursores de las escuelas administrativas. Entonces, hablaré sobre lo más relevante acerca de cada uno de ellos. Vamos a empezar por Ernest Dale. Bueno, em, esta, este, bueno, esta persona desde joven mostró un profundo interés por la economía mundial y las fluctuaciones económicas que se dieron a lo largo de toda su vida, ya que él en su infancia y adolescencia vivió los periodos económicamente de más conmoción, lo cual lo llevó pues como a interesarse en la economía mundial. Bueno, su interés en lo profesional estaba enfocado en cómo se podían administrar las empresas y gerenciar las mismas como tal. Em, Él tenía conocimientos avanzados de cómo funcionaban las compañías y cómo éstas deberían ser estructuradas para así poder sacarles el máximo provecho. También fue profesor de administración en la Universidad de Columbia y dio algunos cursos en Pensilvania acerca de administración. Durante sus 2 años de docencia, eh, él escribió dos libros muy importantes que son Los grandes organizadores, que se, que se publicó en 1960, y La gerencia, teoría y práctica, que se publicó en 1965. Estos dos libros han sido usados como herramientas fundamentales en los cursos de administración y gerencia en muchas universidades. Em, de él tuve la oportunidad de trabajar, pues aparte de ser profesor, tuve la oportunidad de trabajar de lleno en el ámbito empresarial. Él es considerado el padre de la teoría empírica de la administración y uno de sus y uno de sus más relevantes exponentes. Bueno, vamos a continuar con Frederick. Mm, Frederick fue un ingeniero norteamericano. eh, Él ideó la Organización Científica del Trabajo. Su formación y capacidad personal permitieron a Taylor eh, pasar de dirigir a un taller de maquinaria donde observó minuciosamente el trabajo de los obreros que se encargaban de cortar metales y de esa observación que él realizó minuciosa del trabajo de estos obreros, él extrajo la idea de analizar el trabajo descomponiéndolo en tareas simples, cronometrándolas estrictamente y exigiendo a los trabajadores la realización de las tareas necesarias en el tiempo justo. Em, Él publicó varios libros en los que defendía la organización científica del trabajo, pero uno de sus libros principales fue Principios y métodos de gestión científica. Bueno, él básicamente se encargó de analizar muy bien el trabajo en cuanto a tiempos y cuál era el tiempo justo que se debía demorar cada persona en realizar su trabajo. Bueno, vamos a continuar con Henry Fayol. Eh, Él fue un ingeniero y teórico de la administración de empresas, ay, de la administración de empresas. Mm, bueno, él desarrolló un modelo administrativo de gran rigor, muy importante en su época, ya que servía como una metodología positivista que consiste en observar los hechos, realizar experiencias y extraer reglas. El modelo administrativo de Fayol se basa en tres aspectos: la división del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la formulación de criterios técnicos que deben orientar la función administrativa.
Fayol resumió mm, el resultado de sus investigaciones en una serie de principios y esos principios él decía que todas las empresas los debían aplicar para tener éxito. En el ámbito de la dirección, él distinguió em, cuatro áreas fundamentales. Ay, perdón, me equivoqué ahí. Ah, no, sí, cuatro áreas funcionales, que era la planificación, la organización, mando y coordinación y el control. Bueno, eh, ahora vamos a continuar con Elton Mayo. Él fue un especialista en las teorías de las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones humanas. Bueno, entonces, como tal, el- su interés primordial eran los efectos psicológicos del crecimiento que podían producir las condiciones físicas del trabajo en la relación con la producción. Adicional a eso, él demostró que no existe cooperación de los trabajadores en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores. Em, También es conocido por los estudios de Hawthorne Studies de la lógica del sentimiento de los trabajadores y la lógica del coste y la eficiencia de los directivos que podría conducir a conflictos dentro de las organizaciones. La idea principal del sociólogo mm, fue la de modificar el modelo mecánico del comportamiento organizacional para sustituirlo por otro que tuviese más en cuenta los sentimientos, actitudes, complejidad motivacional y otros aspectos del sujeto humano, que esa es conocida como la teoría de las relaciones humanas o la escuela humanística de la administración. Entonces, básicamente, él lo que se encargaba era de ver como ese lado humano, que serían las personas dentro de una organización. Bueno, tenemos a Max Weber. Mm, Bueno, él se le considera el fundador del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Desarrolló la teoría de la burocracia, que consiste en una forma de organización jerárquica del trabajo donde los funcionarios o trabajadores están especializados en su campo y funciones. Él decía que la burocracia era un instrumento de dominación y también clasificó los tipos de sociedades. Entonces decía que habían tres tipos de sociedades. La primera, que es la sociedad tradicional, que destaca el patriarcado y la herencia. Por ejemplo, la familia. La segunda es la sociedad carismática, en donde se destacan características mixtas, arbitrarias y personalistas. Un ejemplo de ello son los partidos políticos. Y la tercera es la sociedad burocrática, racional o legal, que destaca las normas interpersonales y la racionalidad, como por ejemplo las grandes empresas. A partir de ella explica su teoría de la burocracia. También indicó que existen tipos de autoridad legítima. Él definió tres tipos: la autoridad tradicional, la carismática, la autoridad legal, racional o burocrática de su teoría. Bueno, y por último tenemos a Douglas MacGregor. Bueno, él fue un economista estadounidense que ejerció de profesor. Él fue profesor en la Escuela de Gestión y Administración del MIT. Él en 1960 publicó el libro El lado humano de las organizaciones, con el cual tuvo una gran influencia sobre las prácticas de educación. Bueno, en este libro se diferencian las teorías contrapuestas de dirección que se, bas- que se basan en motivar a los trabajadores en el entorno laboral. Entonces él decía que había una teoría que se llama la teoría Y y teoría E, la teoría X y la teoría Y. Entonces él indicaba que la teoría X partía de los modelos preexistentes,
preexistentes que se basaban en la autoridad, dirección y control, donde el trabajador es pesimista, rígido, estático y no tiene voluntad para trabajar, es decir, el trabajador obligado prácticamente. Y está por otro lado la teoría Y, que es todo lo contrario a la X, ya que en esa teoría se consideraba el trabajo como la parte más importante de la empresa. Los trabajadores son optimistas, dinámicos y flexibles. La teoría se basa en un modelo de gestión y motivación centrado en la integración y el autocontrol de los trabajadores. Bueno, entonces durante esa semana lo que aprendí de acuerdo al material de apoyo, es a reconocer un poco más o cuáles fueron sus aportes específicos en la administración de estos representantes de las diferentes escuelas y precursores de las mismas. Entonces, como tener mucho más claro, detalladamente, cuál fue ese aporte que ellos realizaron y sus estudios en la administración.